Hola, te doy la bienvenida a mi canal. Hoy te voy a mostrar lo que es verdad y lo que es falso en el mundo esotérico. Y lo voy a explicar paso a paso. Así que, sin más dilación, vamos adentro. Aquí podemos ver cómo entra una repartidora preguntando por la tarotista y en la foto se muestra lo que es la supuesta profesional. Vemos un escenario sobrecargado de banalidades, de atuendos, de cosas extravagantes, o sea, un contexto exagerado y todo fachada que no corresponde el futuro y el más allá con lo que están mostrando. Aquí tenemos ahora un cliente preguntando si ella es la tarotista. ¿Por qué lo pregunta? Porque normalmente las tarotistas y gente de esta profesión no dan la cara ni en sus páginas web, ni demostrándola en vídeos, ni en conferencias en vivo y en directo. Hay muchas personas que se aprovechan de la ignorancia de las personas en este sector y abusan de ellos y hacen ese tipo de rituales, de bailecito, no me cruces las piernas, etcétera, etcétera, porque hay mucho desconocimiento en el sector, lamentablemente. Llegados a este punto, te voy a explicar las diferencias que hay entre tarotista, vidente y medium. Atención, tarotista es la persona que necesita sí o sí esta herramienta, las cartas, para poder trabajar. Se las quitas y no te puede decir nada. Vidente es la persona que ve, visualiza, vaticina hechos futuros. ¿Cómo puedes verificar que esta persona es real? Porque te va a dar datos del pasado y del presente para que tú compruebes que está canalizando, que está conectando con tu energía. Un vidente real va a canalizar a través de tu voz y a través de fotografías. Si un vidente no canaliza por voz o por fotografía, desconfía. Medium, con M de mediumnidad, con M de muertos. Un medium es una persona que puede comunicarse con personas fallecidas que están en el otro lado. Y además, un medium yo siempre lo asemejo a que es un 2 por 1. Porque un medium sí o sí ya lleva incorporada la capacidad de la videncia. Por eso es un medium que a través de su videncia se comunica con las personas fallecidas que están en el otro lado. Nuevamente, se puede apreciar que hay rituales, atuendos, amuletos, es decir, un acompañamiento innecesario que disfraza lo que es en verdad la videncia y la mediunidad. La tarotista le pide al cliente que se concentre, cuando la que se tiene que concentrar es el profesional en el futuro de los espíritus. Se delata que no es una verdadera vidente ni medium porque está derivando toda su responsabilidad en el cliente. De nuevo, pártemelo en 3 montones, no me cruces las piernas, etcétera, etcétera. Son rituales innecesarios. Muchas veces las respuestas se pueden dar en 10 minutos o incluso en 5 minutos. Es decir, no necesitamos una hora o más tiempo para responder las preguntas. Por eso la clienta dice, solo tengo este tiempo, necesito respuestas ya. Si es un vidente y medium real, la respuesta te la va a dar al instante.
Es verdad que la evidencia y la mediunidad se ha adaptado muy bien al siglo XXI con videollamadas, con las plataformas, el Skype, el Zoom y demás, que sí que es verdad que se puede hacer una sesión a distancia. Este tipo de profesional siempre se agarra a la sugestión del cliente, es decir, la tarotista en este caso da una serie de palabras para que el cliente las coja y las asocie a su vida, en este caso a su currículum. Cierto es que las preguntas más habituales suelen ser de relaciones, amor y de trabajo. En esto estoy de acuerdo. Si nos fijamos, las personas que no son videntes y medium real tienen siempre una mirada muy fija para observar al cliente, observan sus caras, sus gestos y según eso hacen la interpretación de las cartas. Esto no es un juego y echar las cartas parece un juego y en verdad el sector de la evidencia y de la mediunidad es un sector bastante serio porque se juega con las emociones y con los futuros de las personas. Lo que más les interesa a personas que no son serias, que no son profesionales, es única y exclusivamente el dinero. No es que la tarotista haya adivinado, es que hay cosas por los gestos, por los pelos que lleva la mujer, no es videncia, eso es evidencia. Con el tema de las recomendaciones está muy bien, pero yo insistiría en que hay profesionales de un nivel y hay otros profesionales de otro nivel. Con lo cual, antes de asesorarse, antes de acudir a un profesional u a otro, por favor, verificar sus fuentes, su formación, sus vídeos demostrativos, si lo demuestra, etcétera, etcétera. No cualquiera vale. Se puede apreciar que en la consulta hay varias personas y eso en una consulta seria no se permite. ¿Por qué? Porque se mezclan las energías. Aquí, que es una consulta por teléfono, la tarotista, al no tener la cara, al no tener los gestos para poderse guiar, evidentemente no acierta. ¿Por qué? Porque no canaliza por la energía de voz que un vidente y medium real sí que lo hace. La salida más típica del tarotista es, no lo digo yo, lo dicen las cartas. Es la forma de quitarse responsabilidades. Cualquier persona que tenga un poco de agilidad mental y observación de los gestos de las personas se puede catalogar de tarotista o te puede tirar unas cartas. Es decir, son personas que nuevamente se aprovechan de la ignorancia de las personas en este sector para poder, hablando pronto y mal, sacarle el dinero.
Aquí vemos cómo cualquier persona puede llevar una consulta de tarot, pero no cualquier persona puede llevar una sesión de videncia y de mediumnidad. Vale, ¿por qué me sales con el corazón roto, no sé, China en medio, y la persona fallecida está contenta y tú estás fatal? Mi pareja era ya de allí, de China, luego mi pareja falleció y entonces... ¿Quién es este caballero? De mi marido. Pues mira qué mensaje tiene para ti. Siempre pregunto si sigue acompañándonos en los acontecimientos, todos los nacimientos que ha habido, todo lo que ha habido después. Yo ya estaba bastante bien porque ya hace bastante tiempo, pero sí me viene muy bien, por supuesto. Porque siempre la pregunta es la misma, nos veremos allí, no nos veremos, esas preguntas no las hacemos. De hecho, en la habitación lo percibes bastante. Siempre, muy pronto por la noche me tengo que ir a la habitación. Desde que él se fue, mucho rato estoy allí. Me hace gracia porque me dice, aún ocupas tu lugar en la cama. Sí, sí, así es. Y se entra por ahí y la cama está ahí, sí. En 2015 se te fue alguien o pasó algo que dijiste, no quiero vivir. Ay, no recuerdo la fecha. ¿Hace 5 años? Hace 5 años. Esta personita era movida, no, o sea, movidito que te cagas. Sí. O sea, yo tenía miedo porque, como he dicho, es un culo inquieto y yo creo que no le hace mucha gracia tampoco que venga o que... O sea, le cuesta mucho abrirse en ese sentido. Quieres saber el por qué se fue, ¿verdad? ¿Quieres saber por qué se fue sin estar tú presente o cerca? Porque si hubiera estado Alberto conmigo cerca, no me hubiera ido. Porque ¿cómo te despides del amor de tu vida? Si ya te divertías poco con esa pérdida, por lo que me está confirmando, me dice Dani, tras mi partida, me dice Merceditas, no me dice Merche. Dice Merceditas se me puso un poquito más, no más estricta, pero sí más sosa. El mensaje es, perdió el control y necesita divertirse más. Me falta el valor. No, te falta ¿con quién? También. ¿De qué puente se tiró este? Pues se tiró a un río. Vas a pasar de Madalena a esto. Vale. ¿Te ha quedado clarito? Me ha quedado claro. Con este vídeo espero que hayas aprendido a diferenciar lo que es verdad de lo que es falso en el mundo espiritual. Me puedes dejar vuestras dudas, preguntas en los comentarios y desde aquí te animo a que le des me gusta al vídeo y te suscribas a mi canal para próximos vídeos. Desde aquí se despide un servidor y nos vemos.